de la recuperación del patrimonio artístico y cultural, de este reconocimiento que hoy hizo Marcelo Ebrard frente al presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer al señor Riccardi. Me da mucho gusto saludar al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Maestro Sevilla, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, público memorioso, excelente lunes, estamos muy bien aquí, mucho gusto de platicar con la familia de Sin Censura. En efecto, como tú dices y glosas perfecto, querido Vicente, se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante aquí, a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, y en conferencia de prensa López Obrador llamó a seguir estos eventos que tanto incomodan a la derecha, lo cual se pueden hacer mediante festejos, mediante lecturas, mediante lo que sea, independientemente de que quieran ir o no quieran ir a la exposición. Yo iría, de poder, que se titula La Grandeza de México y que se llevará a cabo, que ya está preparada en el Museo de Antropología y en la sede de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues va a haber varias representaciones también en el Zócalo capitalino, de modo que hoy, este día 27 de septiembre, es o debería ser un día de conmemoraciones, no solamente de exposiciones sobre la grandeza de México. Hay que tener un programa no solo de conmemoraciones, sino también de festejos intelectuales, y eso hay que hacerlo consumiendo cultura, defendiéndola, más allá de estas condecoraciones que son importantes, desde luego, como la que mencionaste, el Águila Azteca entregada al general Roberto Riccardi. Aquí lo importante o lo más destacado en tal caso sería, querido Vicente, público memorioso, que los neoliberales tienen miedo, muchísimo miedo al pueblo, a la patria, y se entiende porque las revoluciones de independencia, no solamente de México, sino en toda Iberoamérica, fueron el proceso revolucionario de mayor envergadura en la primera mitad del siglo XIX y constituyeron un proceso histórico que hizo palidecer y continúa haciendo palidecer a la derecha, al conservadurismo, y es un movimiento continental que ha estado desde hace mucho tiempo, y como lo deseaba José Martí, interconectado. Y hay que mencionar que estos movimientos revolucionarios no solamente vienen acompañados de teorías políticas, vienen acompañados de arte, de cultura, de nuevos procesos educativos, y eso ha propiciado que diferentes escritores de derecha hayan construido el fantasma del miedo a lo que llaman el populismo, y entonces han trabajado con el miedo colectivo al compás del crecimiento de estas revoluciones aquí en México, desde que la apodaban Nueva España, y en Centroamérica. Se ha hecho en el Caribe, en los Andes, en Brasil, en Chile, en Río de la Plata, en fin. Es importante que nos demos cuenta, las mexicanas y los mexicanos, que estamos ante un auténtico momento histórico. Todos los momentos son históricos, me dirán los puristas, pero este es uno de los más destacados, no cabe duda. Hay momentos, hay épocas en la historia en que todo parece un río tranquilo, pero ahora mismo estamos participando en un momento muy álgido de la historia de México. El 1 de julio de 2018, ya lo sabemos, se dio un viraje importantísimo en el cambio de la política económica, cultural, intelectual de este país, y a pesar de los muchísimos y diferentes tipos de fraude
que se habían instrumentado históricamente, finalmente se logró imponer al mayor votado en las elecciones de la historia reciente de este país, que es, pese a lo que les duela a muchos dentro de la oposición, y tal pareciera que también, como tú glosaste hace un momento, a personajes como Gibran, pues bueno, a Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría importante de la sociedad mexicana ya no solo en ese momento, sino antes había tomado conciencia de que era urgente cambiar de rumbo y derrotar ese amasijo neoliberal que constituyeron primero la dupla del PRI y el PAN, del PRIAN, que gobernó cumpliendo el modelo neoliberal por 36 años continuos, que después fueron acompañados por estos partidos satélites y sus personajes, el PRD, el Verde, ahora partidos como Movimiento Ciudadano, etcétera, pero la izquierda en México, Vicente, finalmente ha hecho cristalizar un estado de conciencia, y en México no solamente, sino también en toda Hispanoamérica. Estamos frente a una América pensante, en eso que José María Vargas Vila y posteriormente el pensador uruguayo en las venas abiertas de América Latina llamaba eso, un movimiento revolucionario intercontinental, porque desde hace tiempo este pueblo dolorido ha dejado de escapar ya no un sollozo, ya no una lamentación, sino una serie de ideas, de teorías y de pasiones que conforman el actual pensamiento intelectual que acompaña al presidente López Obrador. Y es que los gobiernos neoliberales se encargaron de llenar el ambiente de estulticia, de bajeza, de corrupción, pero ahora están ahí gritando como viejos ajados ante el fracaso de sus profecías, sepultados bajo las ruinas de esos templos conservadores sobre cuyas murallas profetizaban y que se derrumbaron y que los están aplastando y están ahí pálidos ante el horror de sus propias profecías, de sus propios vaticinios, y justo por eso tienen este odio que han tratado de inocular a la población desde pequeño. Hay que recordar que están en contra del concepto de patria. Si nosotros hacemos un recorrido por los libros de texto desde nivel primaria, nos vamos a dar cuenta de que hay una denostación en contra de esta palabra. Dicen que ser patriota, estos conservadores, significa estar constreñido a un área específica, y no es así. Todo lo contrario. Si el patriotismo mata, sí lo hace, pero solamente mata al patriota, porque el patriota muere por salvar a la patria. Hay que querer, desde mi punto de vista, a la patria muchísimo. Los neoliberales destruyeron prácticamente a México, no hay que olvidarlo. Nos dejaron un país endeudado, saqueado, jodido, dependiente del exterior y sin recursos. Destruyeron todos los ámbitos que tuvieron frente a ellos, toda la actividad productiva del país, entregaron todas las empresas que pudieron. Hay que consultar los datos duros y actuaron sin particular ética, sin escrúpulos. Nos dejaron una nación industrializada, pero dependiente de los grandes monopolios, un gobierno neoliberal que abandonó y traicionó a su población, al pueblo, a las mexicanas, a los mexicanos, los robó, los empobreció, los mató. Hay que recordar a este desgraciado de Felipe Calderón y su fallida guerra contra el narcotráfico, que dejó escurriendo este país en sangre, y que no son solamente caricaturas que se publicaron en los
medios de comunicación en ese momento constreñidos de la izquierda, sino que fueron algo que destruyó en efecto el tejido social, que de alguna manera intentó desaparecer el futuro a los jóvenes, estando solamente al servicio de esos capitales rapaces y asesinos. Ya se acabó ese tiempo, afortunadamente, estamos trabajando desde mi punto de vista, los medios de comunicación independientes, para que esa odisea de la barbarie ya no avance más. Me parece que se están conquistando nuevos espacios, las nuevas voces, como ahorita que estaba yo escuchando a Manuel Pedrero, como están aquí diferentes colaboradores y colaboradoras en Sin Censura, tú mismo tutelando este espacio, nos hace ilusionarnos con que esas aguas que inundaron la noche de la libertad mexicana están terminándose. Ya se está exterminando esa violencia implacable y esa cólera asesina que conducía las políticas de este país durante ese periodo neoliberal. Ya no nos vamos, no nos quedaremos callados nunca más ante el degüello a los pueblos. Ya no vamos a permitir nunca que se sacrifique al pueblo mexicano ante los altares de los dioses neoliberales, y que ya nunca más se incendien los hogares de las familias mexicanas en pro de un tratado de libre comercio lesivo a esta nación. A mí me parece que, como dijo el presidente esta mañana, tenemos que estar exultantes festejando estos 200 años de independencia, más allá de que haya entrado o que se festeje la entrada del ejército trigarante. Estamos construyendo un nuevo periodismo, pero no solo eso, estamos haciendo historia, y eso es motivo de festejo, querido Vicente y público memorioso. Así es. Maestro Ricardo Sevilla, creo que no podemos escapar